Amigos de Dame Bola, buenas tardes. Aquí estamos con otro invitado muy especial, Juan Pablo Fernández. 20 años en los medios se dice fácil, pero bueno, creo que tienes sin fin de historias que hoy nos puedas compartir algunas. ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? Juan Carlos, Diego, Federico, amigos de Dame Bola de Radio 13. Qué bonito, qué bonita fondo de pantalla tiene Federico ahí con alguno de mis personajes, la Volpito, ahí en Los Capitanes. Sí, pues estoy aquí dispuesto a hablar de lo que sea, de los medios de comunicación, de los deportes, que lamentablemente, pues hoy vivimos una época y un receso bastante feo, ¿verdad? Con esta pandemia. Pero bueno, los deportes poco a poco han regresado. Ya mañana vuelve la Champions League, que a todos nos apasiona, el mejor fútbol del mundo, y han vuelto varios deportes, ¿no? También hoy se jugó la Europa League, hoy y ayer, la Liga MX y muchos más, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí para platicar de eso y de los medios de comunicación, como no, que tanto nos apasionan. Claro que sí. Oye, Juanpa, ya que ahorita que mencionas la Champions, ¿qué pronosticas mañana en el Manchester City Real Madrid? Bueno, yo digo, me vas a odiar, carnal, porque tú eres madridista. No sé si Federico y Diego también lo sean, pero creo que mañana eliminan al Real Madrid. Va 2-1 la serie arriba el equipo de Guardiola, que es de los que mejor juega en la actualidad. Y creo que esta sí es la Champions del City. Va a ser campeón el City en esta Champions y evidentemente mañana elimina al Real Madrid. Sí, la tiene complicado, sinceramente. Y bueno, ya que conociéndote a ti ya de varios años, que te has dedicado a esta parte de la comedia deportiva, pues sé que se dice fácil también, pero qué tan difícil es hoy en día hacer reír a las personas, obviamente con los lineamientos que tiene Disney, etcétera, todas las compañías en las que has trabajado, pero qué tan difícil es hacer reír a alguien sabiendo que hoy en día pues muchos se ofenden o no les gustan los chistes, o sea, todo ese problema que hay hoy en día que hasta dicen esta famosa generación de cristal. Sí hay quien se ofende. Siempre hacer reír ha sido muy difícil, ¿no? Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Bueno, yo empiezo a hacer comedia deportiva hace 20 años en radio, haciendo imitaciones, luego paso a la tele, en Televisión Azteca, haciendo personajes los Juegos Olímpicos de Atenas, luego en el Mundial de Alemania, con TV Azteca, con los protagonistas, y haciendo pues, cualquier cantidad de personajes. Ya tengo unos 35, 40, he hecho más de 600 sketches en televisión, tanto en ESPN como en TV Azteca. Y bueno, es muy difícil eso, sobre todo porque el humor de televisión pues tiene que ser familiar, no tiene que ser grosero ni vulgar, sobre todo en ESPN, en Walt Disney. Y bueno, pues a la gente le ha gustado a algunos, otros no. El humor es de gustos, es como la música, ¿verdad? A lo mejor a ti te gusta el humor de Broso, pero a tu hermano el de Bustamante, o el del Compayito, o el de Derbez. Entonces el humor es de gustos, ¿no? Y en este maravilloso viaje de la comedia y de los sketches, pues ha sido gratificante, ¿no? Es gratificante cuando la gente en la calle o ahora en las redes sociales te dice que le gustó o se rió algún sketch o algún personaje. Y entonces eso es descontextualizar la noticia, mucho de lo que hacíamos en Toque, hacer humor con eso. Incluso a veces el fútbol mexicano pues es tragicómico. Entonces ya nos hace los guiones, ¿no? Y nos ayuda mucho el fútbol mexicano tan kafkiano y tan sui generis y tan surrealista en hacer este tipo de comedia a la que yo me enfoqué ya desde hace mucho tiempo, al entretenimiento deportivo, porque casi no hay, ¿no? Tú ves a los comentaristas muy serios, ¿no? Y a veces se pasan de seriedad y demás, y no, el fútbol y la televisión y los medios son entretenimiento 100%, ¿no? Y eso es lo que le queremos dar a la gente, que se entretenga, que se divierta, que pase un rato agradable, que se ría, ¿por qué no? Así es. Oye, Juan Pablo, nada más preguntarte. Juan, muchas gracias por tenerte. Bueno, el programa aquí, Juanqui no nos presentó, o sea, se acaparó. Además, toca un tema candente y luego lo tira, ¿no? O sea, entra con el tema del Real Madrid contra el Barça. Juanqui es un dolor de huevos con eso, con nosotros. Y ahorita se vio muy... O sea, quiero saber primero cómo es este toquiño, porque aquí todos somos toquiños. No vamos a negar la cruz de la parroquia de todos nosotros. O sea, qué bueno. Y de hecho estoy sudando, estoy nervioso, estoy
Estamos aquí, mi novio dice, oye, quítate el sudor. Pero bueno, ¿qué onda con Juanqui? Porque acá a nosotros se nos pone bien flamenco y como tú eres su jefe, quiero saber cómo se porta allá. Aquí trata de ser como muy, muy decente, pero con nosotros no es así. Dice leperadas, olvida que trabaja para Walt Disney. Pero danos argumentos, o sea, dinos argumentos. ¿Por qué Messi es mejor que Ronaldo? ¿Sí? Esta pregunta que inclusive se la hemos hecho al mismo Maradona cuando estuvo en Dorados. Y Ándale. queremos saber tu opinión, Juanpa. Y primero, pues, agradecerte que estés acá con nosotros. No, gracias. Bueno, sí, Juan Carlos es un gran creador del programa Toque y sus ideas y sus piezas, que han salido al aire muchísimas, pues alimentan en gran parte el contenido de Toque, de humor, de creatividad, irreverente, y es parte fundamental y medular de nuestro programa. Es creativo, Juan Carlos, y es una pieza fundamental en Toque. Bien, dicho esto, y no es porque sea mi amigo, pero la pregunta del millón que desde hace pues 10, 13 años ha polarizado, ¿no? Porque Messi y Cristiano son dos jugadores que polarizan, ¿no? Que dividen, que generan controversia y polémica. Son dos ídolos, millones de fans en el mundo los admiran, son los dos mejores futbolistas de la época moderna, sin lugar a dudas, y por mucho. Son dos fenómenos, dos cracks, dos figuras, goleadores además. Pero creo que sí, y Messi está un escalón arriba de Cristiano Ronaldo en todos los aspectos, sobre todo en el futbolístico, en calidad, en talento, en que Messi crea más juego, en que Messi asiste más, mucho más, ¿no? Es un asistidor, quizá, bueno, se supone que es el máximo asistidor en la historia del fútbol, ¿no? Imagínate lo que es eso. Messi no es un centro delantero y ha metido más de 700 goles. Está en esa lista de 7 goleadores históricos, ¿no? Messi, pues te puede resolver un partido en un palmo de terreno. Lo hemos visto en Champions contra el Bayern Múnich, ni más ni menos, porque sus detractores y sus haters dicen que a veces Messi no aparece, pero Messi, por ejemplo, en selección argentina, es el máximo anotador y asistidor de la historia, de todos los tiempos de la selección argentina. Messi, pues tiene más títulos que Cristiano Ronaldo, ha ganado todo a nivel de clubes, sí, le falta concesión, evidentemente, pero si no es por Messi, Argentina no llega al Mundial pasado. Si no es por Messi, Argentina no llega a las 3 finales últimas del albiceleste. Entonces, bueno, pues es un fuera de serie, es un crack. Para mí es el mejor futbolista de la historia. Ya Lionel Messi estaba pues a la par con Maradona. Yo solo le vi a Maradona hacer las jugadas y los goles que hace Messi, como de quitarse a 6 rivales y arrancar desde atrás de medio campo. Entonces, yo solo esas jugadas se las he visto a Messi. Es un tipo que trae el fútbol en su ADN. Nació con el fútbol al igual que Diego Armando Maradona. Messi, Maradona y Pelé comen en la misma mesa. Cristiano no. Cristiano come en la mesa de Zidane, de Cruyff, de Alfredo Di Stéfano, de Ronaldinho, de Romario, de Ronaldo el Fenómeno, quizá, bueno, de Enzo Francescoli, evidentemente. En esa mesa está Cristiano. En la otra mesa solo están Messi, Maradona y Pelé. Juanqui, ¿qué puedes decir al respecto? Aquí estamos en tu programa, eres el conductor, Juanpa no es tu jefe. El conductor estelar del momento. Eres un toquiño más. Bueno. ¿Qué coño vas a decir a eso? ¿Qué coño vas a ver? Dime. No, pues difiero, obviamente. Digo, no es que haya dicho mentiras. Argumentos. Juan Pablo, pero... Dinos argumentos. Cabe aclarar que le va al Madrid. Sí, claro. Y cabe aclarar que Cristiano ya no juega en el Real Madrid, no sé si sepas. Pero eres Cristiano believer. Bueno, para mí lo de Cristiano, yo siempre doy más valor a Cristiano Ronaldo por el simple hecho de que él no creció con la mejor generación del Barça de la historia. Entonces creo que sí Messi empezó con una hándicap muy clara en su carrera, creo que está clarísima. Creo que cuando tu generación es Piqué, Puyol, Busquets, Xavi y Messi, es un hándicap con un Cristiano que el Sporting Lisboa tuvo que ir subiendo y que aparte se ha comprobado su talento y con títulos en todos los equipos en los que ha jugado. Creo que ¿Sí te acuerdas de los compañeros que tuvo en el United, verdad? No, claro, pero vas a decirme que ellos son mejores que los de Messi en el Barcelona y su generación plasmada de... Bueno, sabemos que ese juego nunca se va a repetir nunca en el Barcelona, yo creo. Y bueno, lo de la selección, si lo pongo, ahí está el asterisco para Messi, y lo más seguro es de que no pueda ganar nada con su selección, le queda un mundial.
Y Cristiano, bueno, ya ganó el segundo título más importante que puede ganar con su selección. Creo que es muy válido ese argumento. No Bueno, jugó la final. Bueno, jugó 18 minutos esa final, ¿eh? no, bueno, si lo rompen, ¿qué quieres que haga, Juanpa? ¿Juega cojeando o cómo le hace? Fue técnico desde el banquillo. Ahí estuvo dirigiendo junto con el entrenador. Salió del túnel y se fue a dirigir. Sí, pero no jugó. Y también en lo que difiero es, si tú te das cuenta, Messi y Cristiano están muy parejos en todas las estadísticas. O sea, Sí. ya te puedes decantar por uno por otro por gustos, la verdad se me hace muy parejo, pero que no yo lo digo pongas en la misma mesa, eso en sí técnica, en técnica, calidad, talento, sí es mejor Messi. El otro es más trabajado, es más disciplinado, es un todoterreno, tiene más potencia de piernas, más alto, tiene más físico, pero en cuanto a fútbol, pues evidentemente Messi es superior no solo a Cristiano, a todos en la época moderna desde que debutó Lionel Messi, porque además imagínate, acaba de ganar su 7º Pichichi y muchos de sus haters y detractores decían que sin Messi, sin Xavi y sin Iniesta, Messi no iba a aparecer. No madres, apareció y un chingo. Fue otra vez Pichichi, varias veces más, fue campeón con el Barcelona, su juego nunca decayó, aunque a veces, bueno, pues sí, los futbolistas tienen curvas y los goleadores también, pero bueno, Messi ha demostrado que sin Messi y sin Xavi sigue siendo el mismo crack. Bueno, ahora le preguntábamos... Iniesta y sin Xavi. Le preguntábamos a Maradona el año pasado en CU, cuando vino después de 33 años sin pisar la cancha. Con Diego. El partido de Dora ese de Diego. Pues así le preguntábamos que quién era más letal, si Cristiano o Messi, porque ese día Cristiano le había metido 3 goles al Atlético de Madrid en el partido de vuelta, recordarás, en marzo del año pasado. Entonces, sí, la respuesta de Maradona fue muy, muy diplomática en el sentido de decir que son pocos los jugadores que son tocados por una varita mágica y que tanto Messi como Cristiano eran de estos jugadores, ¿no? Entonces, Sí. Decía, no puedes dejar a ninguno de los dos afuera, pero otras veces tú sabes que Maradona ha crucificado a Messi, otras veces lo ha defendido, Sí. pero yo aquí quisiera preguntarles a ustedes dos, o sea, ¿cuál sería quién es más letal en partidos de matar o morir? En partidos de matar o morir, y yo se lo he dicho a Juanqui, yo recuerdo varios partidos a Cristiano ayudar a su equipo en una forma tangible, tajante, contundente, y a Messi sí creo que le ha faltado esa parte. Yo creo que es también el mejor jugador de clubes de la historia, pero yo sí, ahí en la letalidad, yo me inclinaría por Cristiano, la verdad. Quiero escucharlos a ustedes, porque a mí me vale más. Yo soy Villamelón en el fútbol mundial, yo soy Chivas. Después soy Villamelón. Hoy estoy con el Barça, sí. Híjole, Barça, pero cuando el Chicharito estaba en el Madrid, pues estaba yo con el Madrid. Y cuando Rafa Márquez, pues estaba con el Barça. Y cuando Hugo, pues con el Madrid. O sea, eres medio porrista, medio patrotero. Yo soy Villamelón en el fútbol mundial. Yo solamente tengo una pasión en el fútbol soccer, que son las Chivas Rayadas del Guadalajara. El equipo de Pedro Infante, de la Virgen de Guadalupe, el equipo más dramático, ¿no? Sí, que vive de sus rentas y demás. Sí, no, bueno, están muy parejos. Yo también a Messi, por ejemplo, le vi definir series de Champions, como la del Bayern Múnich, que mete 2 goles, le quiebra la cintura a Boateng y le hace un golazo a Neuer, ¿no? El mejor portero de la actualidad en esa época. O también le vi meter goles en finales de Champions. O también le vi decidir varios clásicos contra el Real Madrid. Ahí, mi querido Juan Carlos, tú te debes de acordar, ¿verdad? Le ha metido más de 25 goles al Real Madrid Lionel Messi. Es el coco del Real Madrid. Les ha pintado la carita varias veces en clásicos. Y eso es definir partidos importantes, porque la presión que hay en esos partidos es monumental, ¿no? Con la selección argentina también le he visto definir varias eliminatorias. Sí, varios partidos, y bueno, el último fue al Mundial con goles de Messi, ¿no? Si no, no va al Mundial Argentina. Entonces, sí ha aparecido en muchos momentos clave, pero también, como dicen, sí, pues no es Superman. O sea, el fútbol es un juego de conjunto, es de equipo, y son 11 contra 11. Un solo futbolista no puede hacer todo. Messi en la final contra Alemania le puso una clara
a Rodrigo, otra clara a Higuaín, y ellos no definieron. O sea, no puede Messi pasar y también rematar. Entonces, bueno, el fútbol es asociación, por eso se llama Football Association. Es así, ¿no? Es un juego de conjunto y sí, están muy parejos en eso. Es un definidor también Cristiano Ronaldo, y yo no lo niego, es un fuera de serie, es un crack, un fenómeno, es letal en el área, es una máquina depredadora en el área, y yo no le quito méritos a ninguno, ¿no? Pero para mi gusto es mejor Messi. Este es el problema, Juanpa, no los pones en la misma mesa. Deberías ponerlos en la misma mesa los dos. No, ni en pedos. Yo Ni estoy en de acuerdo pedos con están en la misma Juanpa. mesa. Yo estoy de acuerdo con Juanpa, Juanqui. Y ahí creo que ahí tendría que haber una estadística, una tabla comparativa mucho más exhaustiva, pero pues yo sí creo que Messi come en esa mesa. Y en clubes... Y come caviar. No hay como él, no hay como Messi en historia de clubes. Pero a ver, Sí, y muchos, Diego. sí, muchos dicen que le hace falta algo con selección, evidentemente, ¿no? Aunque, bueno, ganó los Juegos Olímpicos, evidentemente le hace falta una Copa América, se quedó muy cerca en las 2 finales que pierde contra Chile, se quedó cerca también en la final del Mundial contra Alemania, pero, por ejemplo, Cruyff y Di Stéfano nunca ganaron nada con sus selecciones y son top 10 o top 5 de la historia, ¿no? Quieran o no. No, totalmente de acuerdo contigo, Juanpi, pero yo quisiera preguntarte en el tema de la comedia, por ejemplo, algunos consejos que te haya dado Andrés Bustamante en su momento, ¿has platicado con él? Sí, Andrés Bustamante es como un primo grande para mí, ¿no? De hecho, yo me inspiré en su comedia. Evidentemente es uno de mis maestros, él y Víctor Trujillo. Me volví autodidacta, viéndolos cómo trabajaban en mundiales y en Juegos Olímpicos. Me les pegaba en todas las coberturas, en todos sus sketches, sus grabaciones, ediciones, en sus personajes, desde cómo se caracterizaban, sobre todo Andrés. Y bueno, sí, es una inspiración para mí y para muchos. Soy de la escuela y de la corriente bustamantiana. Igual que Tachidito, por ejemplo, es un humor familiar, un humor más creativo, que no decimos groserías. Por ejemplo, hoy los estandoperos pues, dicen cualquier cantidad de groserías y vulgaridades, y digo, está bien, yo me he reído con ellos, pero la comedia que hace Andrés es única, ¿no? Es familiar, es súper cuidada, el humor es serio, como dice la comedia es seria, así dice Andrés Bustamante, y bueno, sí, hay que trabajar en ello, ¿no? O sea, para hacer reír a la gente, pues sí necesitas una rutina, muchos consejos, evidentemente, que fuera creativo, que tuviera siempre por qué entras, a qué entras a un foro de televisión o un sketch, por qué entras, a qué entras, qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Entonces ahí pues seguramente tendrás éxito en tu sketch y harás reír a la gente, ¿no? Y siempre apoyarte en algo. Ya si no tienes nada que decir, salte. Esa, por ejemplo, eran consejos que me daba Andrés Bustamante. Si yo en el sketch veo que se terminó, no tengo nada que decir, salte, se acabó el sketch. Nada de forzarlo, por ejemplo, ¿no? Nada de que sea humor que afecte a los niños, a las familias, a las mamás, nada de misoginia, de homofobia, de racismo, de clasismo. Eso no es el humor de Andrés Bustamante y nunca fue el humor de él. Y que bueno, eso fue lo que le dio el éxito. De hecho, recordar las finales de cada mundial que aparecía el hooligan a destrozar el escenario. A tu papá le pasó muchísimas veces que recibía el hooligan, acababa con todo el escenario totalmente destrozado. Yo recuerdo perfectamente en aquel despedida de Atenas 2004 que les destrozó el set por completo. Igual en Corea, Japón, que igual el set precioso que habían hecho ahí de una casa japonesa, una casa típica japonesa, llegó el hooligan y les destrozó por completo el set. O sea, son cosas que pues, quedan grabadas en la niñez de uno, ¿no? Por ejemplo, son cosas importantes y aparte todo, un legado importante que deja tu papá junto con Andrés Bustamante. Sí, siempre tuvo en José Ramón Fernández un gran patiño, que eso es la química entre ellos les permitió que tuvieran tanto éxito, ¿no? Siempre hubo pues camaradería, son muy amigos. Y sí, como dices, en Mundiales y en Juegos Olímpicos creaba esa expectativa de 2 años de una sola aparición, que era el hooligan, el personaje Destroyer, destrozaba todo. Y entonces el pico de rating era muchísimo, era altísimo en el programa. Casi todo México veía ese último día en Protagonistas. Y les voy a contar una anécdota. En el Mundial de Alemania 2006, José Ramón le dice al caracterizador, oye, le quiero jugar una broma pesada al hooligan, y le pidió que le hiciera sangre artificial, ¿no?
Entonces le dijo, dame sangre, quiero sangrar y que este cabrón se saque de pedo. Y entonces se cae, el pleno forcejeo cae al suelo, la cápsula de sangre la saca José Ramón de su saco, se la unta aquí y entonces pues, parece sangre. Y entonces en la cabina el productor dijo, puta, manda pausa, está sangrando, José Ramón se descalabró, cabrón. Nos vamos a meter en un pedo con Ricardo Salinas, con medio mundo, está sangrando, manda pausa. Y Andrés se fija y dice, este cabrón trae hasta la prueba, ¿no? Y dice, esto no es sangre, cabrón, esto es miel, o ¿cómo se llama? No es cierto, niños, no es cierto. Y puta, cuando acabó, Andrés se puso la emputada de su vida con el caracterizador, porque dijo, no puede ser, cabrón, ¿cuándo has visto sangre en los personajes de Bustamante? Es un insulto esto a los niños, me hubieras avisado, no puede ser que me hagas... No, la encabronada de su vida se puso Andrés, porque claro, había sangre en un personaje, en un sketch de él. Imagínate la gente, la que se creyó, pues obviamente Andrés en ese momento estaba caliente y después recapacitó, pero dijo, no puede ser sangre, cabrón. Pero ya, no pasó mayores y fue bien. Y muchas anécdotas de cuando sale el hooligan, ¿no? Evidentemente, hasta él dice, mucho es improvisado, es el genio de la improvisación y es un figurón para eso, Andrés. Entonces hay mucho que es improvisado, evidentemente. No, y aparte, todo en esa vez en Alemania sí parecía sangre de verdad, ¿eh? De hecho, mucha gente que lo vimos, yo sí me fui con la finta y dije, híjole, ya, ¿qué le pasó a José Ramón? Ya se cayó, ¿qué le pegaron? ¿A qué horas le pegó el Julio? Porque yo no vi que le metiera un golpe, entonces, pues... No, se la untó. Oye, Juanpa, ahora que, siguiendo con esto que estás diciendo, pues mira, José Ramón, bueno, es decir, ¿cuántos periodistas no conocemos? Tú me dirás también, que no quieren mezclar la comedia con su profesión porque creen que pierden credibilidad, etcétera. Sí. Y bueno, ¿qué mejor ejemplo que el que acabas de dar de José Ramón, que creo que podemos estar de acuerdo todos que es el más respetado de todos los tiempos en periodismo deportivo, y perfectamente hizo de Patiño con el hooligan, hizo su función excelente y no pierde nada de credibilidad y lo siguen respetando igual que antes. Sí, fue parte de su trayectoria también, lo que hacía con Andrés Bustamante, con Víctor Trujillo también, con La Beba, con Broso, con Tachidito, conmigo, fue muy buen Patiño y nunca perdió esa seriedad y esa credibilidad por prestarse a ser Patiño. Hay unos comentaristas que no se quieren prestar, que creen que el fútbol y el deporte es ciencia nuclear o política interior, ¿no? Y que están hablando de cosas que, puta madre, se va a acabar el mundo, y de religión o de, no sé qué hablan, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Que son demasiado serios y que creen que su credibilidad y su seriedad va a perder bonos por prestarse a un sketch cómico, ¿no? Evidentemente, pues están mal, están equivocados, y más hoy en día que la gente busca entretenerse y busca divertirse, ¿no? Ya hay muchos serios y qué flojera, qué hueva dan esos comentaristas o periodistas que creen que el deporte es ciencia nuclear, ¿no? Esto es entretenimiento y punto. Quien te diga que no miente. Juanpa, bueno, nosotros donde estudiamos el periodismo, bueno, perdón, estoy totalmente de acuerdo contigo, y ganaste la palabra, está aquí porque darle nota informativa, son datos duros y tal, entonces un poco de felicitarte de antemano por hacer eso y meterle humor deportivo, como le llamamos nosotros. Sí. Pero decirte, bueno, donde estudiamos nosotros periodismo, algún profesor me dijo alguna vez que el periodismo es una esposa muy demandante, en donde primeros de enero tienes que estar en el foro o en la radio, tienes que estar en Juegos Olímpicos, perderte los cumpleaños, los nacimientos de tus hijos, tu familia. Y bueno, tu papá no es digamos, una excepción, ¿no? De hecho, por ahí me tocó leer su libro, Mi Pasión, y bueno, por unas entrevistas que he visto, que él siempre habló de que estaba un poco, no sé, conmovido. De hecho, alguna vez creo que me parece hasta las lágrimas por ahí le vimos que le salieron, de que decía de que se perdió algunos eventos importantes en tu familia, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarlo desde el punto de vista, ¿tú cómo lo viviste tú, Juan Pablo Fernández? Digo, digamos, es inevitable hablar de tu papá, ¿no? Pero tú estás, digamos, en otra faceta. ¿Cómo lo viviste tú de niño? ¿Cómo se vivió esto? ¿Creciste un poco así sacado de onda? ¿O cómo fue tu experiencia en este aspecto?
Sí, bueno, tiene sus pros y sus contras. Evidentemente es un orgullo, ¿no? Es un ícono del periodismo, es el padre de muchos periodistas, el maestro, cambió la esencia y se volvió serio el periodismo, o sea, una profesión seria, ¿no? Porque antes eran el típico narrador que gritaba como Ángel Fernández, ¿no? Entonces él pues, hizo las mesas de debate, por ejemplo, hizo los programas nocturnos de resumen de Juegos Olímpicos y de Mundiales, incorporó por primera vez exfutbolistas a la televisión, como fueron Miguel Marín y Nacho Treyes en 1978. Imagínate, por primera vez metió mujeres a los programas deportivos con Silvana Galván en 1986 con los protagonistas. Pues sí ha dejado una escuela y todos sus alumnos han sido jefes en otros medios, ¿no? Han tenido éxito en otros medios sus alumnos, ¿no? Ahí está, en Azteca pues ahí están Cristian y Luis, en Fox pues está Orbañanos y André Marín, en Televisa está Francisco Javier González, en ESPN está Faitelson. Entonces, bueno, todos los alumnos que estuvieron con José Ramón Fernández pues han tenido éxito en sus carreras. Sí, es una profesión demandante, tu profesor no se equivocó, evidentemente es del día a día, y los periodistas deportivos, pues donde más trabajan y cuando más trabajan son los fines de semana, que es cuando más contenido hay por las ligas de fútbol sobre todo y por los deportes. Sí, evidentemente se perdió desde el nacimiento de mi hermano en el 73, que estaban las eliminatorias de Haití, cubriéndolas. Yo nací en pleno Mundial de Argentina 78, el día que Alemania le mete 6-0 a México. Mi papá estaba narrando ese partido en el que Alemania gana 6-0 a México. Yo nací esa vez. Mi hermana nació en 79 cuando estaba narrando los Juegos Panamericanos. Entonces, bueno, sí, se ha perdido muchísimo. Y el tiempo de chico, pues sí, no lo veíamos mucho, ¿no? Los fines de semana él se iba a narrar pues a Monterrey con Orbañanos, por ejemplo, a los Rayados, a Chivas, al Jalisco, a Pumas, y tenía Deporte B, pues 33 años tuvo los domingos de Deporte B, ¿no? Entonces, pues sí sacrificas muchas cosas. Es una profesión que muchos dicen, ay, qué padre narrar, y dice, sí, cómo no. Pero cuando tienes que sacrificar bodas, bautizos, fiestas, primeras comuniones, incluso los nacimientos de tus hijos, pues entonces sí, tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final de cuentas es gratificante, y el legado que ha dejado o que dejará a mi padre cuando se retire, que ya está en la recta final de su carrera, por cierto, pues será mucho, ¿no? También estuvo en radio, estuvo en prensa, entonces, bueno, pues lo que deja está ahí y los videos ahí siguen, ¿no? Afortunadamente tenemos el YouTube para recordarlo, ¿no? Porque hay muchos chavos que tienen 15 o 20 años que a lo mejor no saben cómo empezó todo esto. Entonces, pero es muy fácil, te metes a YouTube y buscas Deporte B Inicios, y en 1974 fue cuando surge Deporte B, que fue un programa pionero, que rompió esquemas, estilos. Luego en Caliente, un programa que estuvo mi padre haciendo entrevistas durante 15, 20 años, de entrevistas a fondo que acababan a las 2, 3 de la mañana ya del martes. Entonces, bueno, es un género del periodismo, la entrevista, ¿no? También escribió 2 libros, ha escrito columnas por más de 30 años, ahora en Récord, antes en Reforma, 27 años. Entonces, bueno, en esta profesión pues, sí tienes que hacer de todo y hacer y picar piedra desde abajo. Y el radio también, el radio empezó con los protagonistas empezaron en radio un momento en Asir, y luego ya se trasladaron a la tele, que siempre mucha gente llegábamos de la escuela a las 2 de la tarde y lo primero que hacíamos era ver protagonistas. ¿Y tú cómo lo viviste? O sea, ¿te afectó crecer sin la figura de tu papá y mucho tiempo fuera de casa? No, o sea, sí lo veía, ¿no? O sea, 1 o 2 veces a la semana o 3, pero no me afectó, digamos, pues, sí faltó tiempo, ¿no? Pero bueno, pues entendíamos que era su chamba o su trabajo del día a día, y bueno, que además pues estaba metido en él de lleno, ¿no? Porque además mi papá no solo era un comentarista en Televisión Azteca, en Univisión, Canal 13 y Televisión Azteca, era el jefe de producción, era el que veía los problemas de oficina, rating, ventas, la producción de Juegos Olímpicos, la de y además era comentarista o periodista. Entonces, bueno, estaba full de chamba, y además, imagínate, ya cuando en TV Azteca pues, le exigían ratings y audiencias y demás. Algún momento fue director de noticias del 1999, le tocó cubrir, hizo toda la cobertura de cuando vino su santidad Juan Pablo II la última vez. Entonces, bueno, ha sido una carrera estupenda la que ha tenido José Ramón Fernández, ¿no? Y con poco presupuesto le robaba el rating al rival, ¿no? A Televisa, o sea, despedazaba el rating con poco presupuesto.
Sobre todo antes de que fuera TV Azteca, antes de la privatización en Canal 13 e Imevisión, pues no había lana, ¿no? Entonces habías que ser muy creativo para, pues, para chingarte a Televisa, y muchas veces, y lo hicieron a partir de 1986 hasta 1992, que es cuando todavía no es TV Azteca, es Imevisión, le partieron la madre a Televisa en rating y en coberturas de Juegos Olímpicos. A partir del 94 ya hay un ingreso de capital privado de Ricardo Salinas Pliego para TV Azteca, y evidentemente se emparejan las cosas en ese aspecto, pero le sigue rompiendo la madre Televisión Azteca a Televisa. Y los dos eventos en los que los hizo pedazos, cabrón. Hasta Emilio Azcárraga fue a Francia y a Sydney, fueron esos, Francia 98 y Sydney 2000. Esos dos eventos, los protagonistas barrieron con Televisa. ¿Y quién es el mejor imitador de tu papá, Juanpa? Fíjate que lo imitan mucha gente en los medios, lo imita. Desde comentaristas, camarógrafos, editores, ejecutivos, muchísimos, ¿no? Tachirito lo imita muy bien, por ejemplo. Andrés Bustamante también lo imita muy bien. Yo a veces lo imito. Pues, entonces, bueno, pues todos. ¿Cómo lo imitas, Juanpa? A ver, tú que no hablas, Diego, ¿por qué no hablas, cabrón? ¿Le vas a la América seguro, no? No, ¿qué pasó? soy más Puma que tú, mi estimado Juanpa. Qué bueno, arriba los Pumas de la UNAM. ¿Le vas a la Madrid o al Barça, tú, Diego? No, yo, la verdad, Juanpa sí latinó. Apoyo al Madrid. Aquí en mi casa bueno. pues, le van al Barcelona, pero yo al Madrid, desde que estaba Luis Figo, aquella camada de los Galácticos, me tocó verlos. Ándale. Luis Figo que después fue al Barcelona. No, venía del Barcelona. Venía del Barcelona. De hecho, dice mi abuelo que le va al Barcelona, que se fue como chacha, porque se fue sin avisar. Así de la noche a la mañana está con el Madrid. Sí, los aficionados del Barça no le perdonan esa a Luis Figo. De hecho, me acuerdo una vez en un clásico que le aventaron una cabeza de cerdo a Luis Figo al campo y le cayó cerca. Entonces, bueno, a Luis Enrique le decían Judas. En la cara, ¿no? Una bufanda le lanzó un fan en la cara también del Barcelona, ya jugando para el Madrid. Un bufandazo en la cara de un fan que entró corriendo. Sí, cómo no, se lo toman muy a pecho. Sí, claro. Bueno, somos 2 contra 2, 2 del Barça contra 2 del Madrid. Yo, Villamelón, pero estoy con el Barça. Y Juan, para preguntarte, ¿cómo te inicias cómo te inicias en los medios? Platicas un poco tu historia, cómo seguramente, bueno, el crecer en foros y en cabinas de radio con tu papá y demás. O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, siempre estuve familiarizado, como dices, que crecí en foros de televisión y en cabinas de radio desde muy chico. Y me fui apasionando paulatinamente por los medios de comunicación masivos, por la televisión sobre todo, que es donde más he estado. Como muchos empecé en prensa, en revista, en periódico, luego pasé a radio, Radio Red, estoy hablando de 2001, por ahí, 2002, y luego pues a televisión. Empecé en Televisión Azteca en 2002, por ahí también en 2003, haciendo sketches. Ya había ido al Mundial de Francia con la redacción, haciendo cosas en redacción. Y luego estuve, por ejemplo, 4 años en CNN en español, dando el reporte del fútbol mexicano, pero de saco y corbata, o sea, era un pedo serio, ¿no? Entonces, pues tienes que ser multifacético en los medios de comunicación, ¿no? Como hice cosas serias, pues me disfracé también, o hice un programa como Toque. También en radio, conduje 3 años un programa de nuestra creación que se llamaba La Porra Te Saluda, con Rafael Puente del Río, hoy técnico del Atlas. 3 años estuvimos en Televisa Radio, en Estadio W, haciendo un programa tipo Toque, pero en radio, ¿no? Y hacíamos bromas a futbolistas, a directivos, árbitros, sketches, voces, cualquier cantidad de locuras que se nos ocurría, ¿no? Entonces, bueno, también estuve en Radio Fórmula, en Telefórmula, en Radio Red, hice algunos programas en Televisión Azteca también con Héctor Suárez Gómez, un talk show que se llamaba El Pelón de Noche, también con Jesús Guzmán, un talk show que se llamaba El Informal, haciendo caracterizaciones, y bueno, después me incorporé en 2010 a los Capitanes de ESPN, y en 2012 empezamos Toque Inicial, y después Toque, que estuvimos 8 años con el programa, o estamos 8 años ya con el programa cumpliendo. Y pues sí,
iniciarse como tal, estudias comunicación, ¿no? Porque mi papá me dijo, ¿cómo vas a estudiar comunicación? Vamos a estudiar una carrera más completa como administración de empresas, chingada madre. Y entonces les dije, no, ya voy a estudiar comunicación. Y estudié ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey. Y por ahí empecé haciendo de todo, ¿no? En la redacción generalmente se empiezan, porque muchos chavos hoy dicen, yo quiero ser comentarista. Sí, no, pero tienes que picar piedra varios años en una redacción, luego empezar a hacer reportajes o reportero, y luego ya, después de muchos años, pues te empiezan a llamar a algunos programas, ¿no? Pero pues bueno, así fue como. Juan, quisiera preguntarte acerca de tu papá en este caso. ¿Cómo son las exigencias de tu papá? Por ejemplo, yo he visto algunas entrevistas que le han hecho a algunos de los alumnos que ha dejado en los medios de comunicación, entre ellos Antonio Rosique, que era prácticamente sudar sangre con José Ramón Fernández. ¿Cómo es la exigencia que te da tu papá ya ahora que lo tienes en un medio de comunicación junto contigo? Fíjate que hoy en día está muy alivianado. A los de ESPN no les tocó el José Ramón de Televisión Azteca. Ese sí era culero. Ese sí era fuerte, era exigente, era perfeccionista, era un energúmeno a veces, sobre todo en mundiales y en Juegos Olímpicos. La cadena se gastaba muchísimos millones de dólares y había mucho en juego en el rating, etcétera. Entonces sí eran unos cagadones terribles, ¿no? Y sí se trabajaba pues al filo, ¿no? Y muy nerviosos y con cuidado, y porque sí, estaba muy tenso los ambientes, sobre todo en Atenas y en Alemania, en Corea, Japón, muy tensos los ambientes. Y sí era un tipo exigente, rudo, y regañaba y gritaba, pero por ejemplo, mi padre nunca corrió a nadie en 33 años en Televisión Azteca. Entonces, pues lo adoran muchos y es su maestro. Tú puedes hablar con varios de ahí y muy pocos hablarán, o casi nadie hablará mal de él como maestro, porque, bueno, pues los forjó como comunicadores, les dio un patrimonio, y no solo hablo de dinero, hablo también de un patrimonio filosófico, un patrimonio de carrera, de escuela, de corriente, la corriente pues de la escuela de la Jusco, ¿no? Que es la que predomina, la neta, hoy en día en los medios deportivos de comunicación masivos. Y bueno, en el día a día ya conmigo, pues sí, a veces sí era exigente y me daba consejos también, o se enojaba. A veces tiene muchas veces el temperamento a flor de piel, se enoja, pero a los 5 minutos ya está como si nada. Una vez en un sketch se superemputó porque iba yo de Cuauhtémoc, que era el aniversario de Capitanes, y tenía yo el pastel ahí, pues que mordida, y cuando quiero ver, me lo empuja a mí, yo con la máscara, y dije, me lo quité así, se lo embarré. Entonces tuve que estar escondido 15 minutos en los baños de ESPN, ¿no? Porque me estaba buscando, porque estaba emputadísimo. Pero ya, a los 10 minutos me habló por teléfono ya más calmado. Oye, Juan, ahora que mencionas eso, pues Cristian Martinoli decía que Joserra, cuando perdía el Real Madrid o eliminaban a España de un mundial, estaba con un humor terrible, ¿no? Que todo el mundo se le escondía. Sí, es totalmente cierto, sobre todo con la selección española y también con el Madrid. Sí, cuando perdía pues, se ponía de malas, y sí estaba gran parte del día que no podías mejor ni acercarte a la oficina, ¿no? Si no era algo urgente, pues ¿para qué chingado te acercas, no? Si vas a recibir un cagón, quieras o no, así hayas hecho una cosa bien. Entonces sí tenía ahí sus enojos cuando perdía. Oye, Juanpa, ¿cómo comienza, cómo comienza a labrar esta idea de armar toque inicial con Poncho? Pues fíjate que yo ya estando en ESPN haciendo los sketches para Capitanes, llevaba yo 2 años y le propuse al ejecutivo, a Armando Benítez, un programa que fuera pues disruptivo, ¿no? Que rompiera con todos los programas que había en la cadena, más irreverente, informal, light, descontextualizando la noticia, haciendo secciones, haciendo humor, personajes. Y me dijo, vamos a hacer un piloto. Llamé a Poncho Vera, que ya habíamos hecho un piloto para MBS, que no lo quisieron. Entonces hicimos 4 pilotos para ESPN. Estuvimos casi un año ahí viendo qué onda, que se decidiera la empresa, hasta que al final deciden, sí, va el programa. Yo lo tenía planeado 1 hora a la semana, pero me dice el ejecutivo, bueno,
no va a ser una a la semana, van a ser, va a ser de 2 horas el programa. Yo, bueno, 2 horas. Diario, de 7 a 9 de la mañana. Puta madre. Entonces, ya nos cambió el panorama, porque ahora de 1 hora a la semana, ahora fue diario, y de 7 a 9 de la mañana, que es un horario difícil. Sí hay mucha gente viendo la tele que se va, se alista y se va a clases o al trabajo, pero pues a esa hora, pues sí, te tienes que despertar y tienes que ser muy ágil de mente, y 2 horas de contenido solo para 2 conductores. Tú pon ahorita esos programas que tienen 15, 16 o 20 conductores, ¿no? Los de Hoy, o Venga la Alegría, o eso. Pues imagínate, nosotros lo hacíamos con 2 conductores, 2 horas, llenar contenido, entretener a la gente, y así estuvimos 3 años haciendo toque inicial de 7 a 9 de la mañana. Luego Poncho Vera se va a Bristol, Connecticut, a la matriz de ESPN, a hacer otro programa que se llamaba Redes, y se queda toque inicial, se hace de 4 conductores ya, incorporamos a Chavas, y bueno, cambió ahí más o menos el concepto, se volvió más serio. Y bueno, ya después regresó Poncho y se volvió otra vez un desmadre el programa, que es un desmadre bien organizado, y es algo que cambia, que es diferente, que es distinto a todos los programas de la cadena y también de las otras cadenas, porque pues no veo un programa parecido, ¿no? Entonces, pues nos ha ido bien, hemos tenido buena réplica, le ha gustado a la gente. En Centroamérica nos vemos mucho, hay muchas secciones, muchas cortesías de aquí, de Juan Carlos, que están padrísimas, y que han funcionado. Tratamos de darle la vuelta a la noticia. Como te decía, el fútbol mexicano da para mucho, es tragicómico a veces, nos hacen los sketches ellos, los personajes. Por ejemplo, tenía yo un personaje que se llamaba Necio de Tres Marías, que era Decio de María, que es un personaje, el güey en sí, ¿no, cabrón? Sí, todo desaliñado, güey, es como un sinvergüenzota ahí el cabrón, y pues se presta mucho, el Cuau, la Volpito, son personajes que siempre están ad hoc, siempre están en la palestra, son characheros, el mismo Piojo, Guapiojo le llamo yo, que siempre están haciendo algo cómico, y hay hay tela de dónde cortar, ¿no? Y de dónde agarrarse en esos personajes. Y pues hay muchas veces que sale solito el programa, ¿no? Hay unas noticias que son tan raras que las agarramos, hacemos doblajes, cualquier cantidad de secciones loquísimas nos han dejado hacer, y bueno, pues ahí estamos. A ver, nos ha llegado aquí una redacción, una noticia, señor La Volpe, estamos aquí con usted ahorita en el programa. Señor La Volpe, ¿qué pasó? ¿Que se abrió el expediente de la masajista? ¿Qué nos puede contar al respecto? Yo te vuelvo a repetir que yo no le hice nada a la podóloga. Es solo porque soy La Volpe. Yo hice a Lainez, yo hice a Esonares, yo hice a Guardado, yo le di cuello al Guau. Yo no he hecho nada. No, cabrón, ¿qué juego viste? Fue offside. A ver, señor, Piojo, ¿cómo vio el partido? Los árbitros otra vez nos perjudicaron, o sea, ya van varios, no me quiero quejar de los árbitros, pero los pinches árbitros otra vez nos perjudicaron. No, muy bien, pues muy sí, bien. Hay personajes así, ¿no? Que pues hacen comedia involuntaria, digamos. Sí, lo que fácil, ¿no? Lo que tú mencionas es muy, muy cierto, ¿no, Juanpa? Cuando estamos trabajando juntos, la verdad es de que pues el programa se hace solo en el sentido de que qué fútbol como el mexicano, que pasan estas noticias que son en cualquier otro país serían increíbles, ¿no? Esto de se va a abolir el descenso, que pagó, que un equipo se quedó parado en el campo por huelga de pagos y el otro anotó gol, que el dueño de ese equipo se agarró a golpes con el jefe de la liga y al jefe del arbitraje en un estadio, que se mete un tlacuache a la cancha, que le pegan a Faitelson, ¿no? Por todas esas cosas que hemos visto. Se hace solito un show así porque el fútbol mexicano se presta para hacerlo comedia. Sí, todas esas cosas que mencionaste son kafkianas y solo pasan en el fútbol mexicano, la neta. Entonces, pues le hemos dado mucho juego en el programa a eso. Es nuestra carnita, de eso vivimos, ¿no? De esas cosas tan sui generis que pasan en la Liga MX y que la hacen tan diferente y tan sin igual, ¿no? Sí, que se mete un tacuache, que Curi le jale los pelos a Codesal, que era son cosas que solo en el fútbol mexicano, ¿no? Hoy juegas en Mazatlán, pues ya en Morelia ya no, ya no hay ascenso, güey, ya no hay ascenso. Ah, ok.
Puras decisiones que se toman sobre las rodillas y la neta que hacen poco seria la liga, ¿no? Pues a veces dices, pinche liga bananera, man, o sea, ¿en qué liga seria del mundo pasa esto? Pero pues ahí estamos consumiéndola. Un verano muy loco. Ricardo Peláez en Picante, renuncia el presidente deportivo al aire en un show y luego habla, cuando habló Curi No. en estado de ebriedad a fútbol picante también, o sea, cada cosa que sucedió. Un verano Sí. muy loco, Cuauhtémoc, que ahora usted como gobernador de Morelos, ¿qué opina de lo que pasa con Billy Álvarez? Es lamentable esa, pero ni siquiera mencionarla, ¿o qué opina usted, Cuauhtémoc? Nah, pues esa ni a mí me pasa, digo, a mí me están investigando también, ¿no? Pero, pues nada, yo me acuerdo de cuando le metí un chingadazo al Firestone, estaba así con sus manitas de dinosaurio Rex afuera del vestidor del Veracruz, y chingale, le cantaría un chingadazo. De esas cosas que pasan en el fútbol mexicano. ¿Qué tal lo de los hermanos Álvarez? Que ya es de mucho tiempo atrás, ¿no? Hay malversaciones y cosas raras administrativamente en Cruz Azul, y pues son dos hermanos peleados a muerte, Caín y Abel, carnal. Y hay cualquier cantidad de millones ahí en juego y han desfalcado a la cooperativa y seguramente pues son culpables, y está fatal, ¿no? Está ya con orden de aprehensión Billy Álvarez Garcés, que es su cuñado además, y fue Alfredo Álvarez quien habló, quien es pues funge como testigo protegido más o menos, ¿no? Fue el que cantó ante las autoridades y el que se va a salvar, pero pues es igual de corruptote que los otros dos. Pero ¿tú crees que, digamos, ahí vaya a pasar algo, vayan a desafiliar a Cruz Azul, o es parte también de esta sátira, de esta comedia del fútbol mexicano? Porque se supone que el reglamento es claro, ¿no? Ahora, ¿cómo le van a hacer para...? O sea, también cambian el reglamento como cambiarse de calzones. Siempre han cambiado el reglamento a su modo y a sus asegúnes. Evidentemente no van a desafiliar a Cruz Azul, porque además Cruz Azul es de la cooperativa, no de los hermanos Álvarez. Pero bueno, sí, esto le afecta al equipo, evidentemente. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Porque sí se ve re feo el panorama, muy oscuro para Cruz Azul, justo siempre cuando va bien en lo deportivo, ¿no? Ahora salió una cosa ahí rarísima de un coaseguro de Banorte que tenía que ser subcampeón Cruz Azul, que si era campeón no se cobraba el seguro. Entonces imagínate, yo sí lo creo. Del fútbol mexicano puedo creerme lo que sea, neta. No meto las manos al fuego por absolutamente nadie en el fútbol mexicano y menos los directivos. Entonces pues han pasado cualquier cantidad de cochinadas y de guarradas en la historia del fútbol mexicano. Yo creo que esta etapa de Enrique Bonilla, Juanpi, va a pasar a la historia como una de las peores dentro de una liga de fútbol, y más que nada en México, porque el señor, si te das cuenta, en una semana dice algo y en la siguiente semana ya está diciendo otra cosa. Cuando decía, no, pues que no va a desaparecer el ascenso, no pasa nada, y en la siguiente semana, ¿qué creen? Ya hay nueva liga, la Liga de Desarrollo, y tú así de, ¿qué? Espérate, güey, pues ya habías dicho otra cosa ahora. ¿Qué es eso, cabrón? Sí, no, son cosas increíbles. Sí, va a pasar en la historia como una administración terrible. Pasaron cosas simplemente que no se pueden creer que forman parte de una novela. Sí, como dices, ¿qué es la liga de expansión o liga de desarrollo? Pues qué chingados es eso, ¿no? No saben ni qué es. Desapareció en el ascenso. No está claro. Además, sí que falta de deportividad, de fair play, de competitividad y de los propios futbolistas que están en el ascenso, pues ya no tienen un plus deportivo, ¿no? Y ahora los futbolistas de primera división y los dueños dicen, pues no vamos a descender, qué chingas, podemos deambular en la tabla general, de por sí era mediocre el sistema de competencias, y ahora son 12 los que pueden clasificarse para un campeonato, ¿verdad? 12 pueden ser campeón, y ninguno desciende. Entonces puedes ser mediocre toda la temporada, y en algún momento por ahí te cuelas en el número 12, y puedes ser campeón, ¿no? Entonces, pues sí solo pasa en el fútbol mexicano y sí está cañón.